amor que Dios derrama en cada uno de los corazones a través del Espíritu Santo. Y relacionábamos muy profundamente, prácticamente inseparable, el amor con la redención. Veíamos cómo Dios, cuando una persona se acerca a Él a través de Jesús, recibe esa justificación, recibe ese perdón, recibe esa nueva naturaleza. Dios hace de esa persona una vida nueva a través del nuevo nacimiento. Los hijos de Dios son todos aquellos que han creído y han recibido a Jesús, lo dice Juan. Y a través de ese milagro del nuevo nacimiento, y a través de ese nacimiento de agua y del Espíritu, como Jesús se lo enseñó a Nicodemo, es que se produce ese milagro también cuando Dios a través del Espíritu Santo derrama el amor en cada uno de nuestros corazones. Y es allí cuando podemos amar. Y también decíamos, recordemos que Dios es amor, pero el enemigo, que es experto en tergiversar y dar una apariencia de originalidad, una apariencia de piedad a lo vano, dio su propia versión de amor. Así como engañó a la mujer y esta posteriormente dio a comer también al hombre, tomando unas palabras de Dios y tergiversándolas, cambiándoles el orden, le dio una apariencia de una instrucción buena y cambió el sentido original de la instrucción, y fue la caída del hombre. Así también Dios ha dado amor, pero el enemigo ha dicho no, el amor es una serie de requisitos, el amor es un sentimiento, el amor son solo palabras, el amor son detalles, el amor es contacto, el amor es pasional. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos con el significado tan grande que tiene esa palabra de 4 letras, pero que encierra toda la obra de redención, y por ese amor es que usted y yo estamos hoy aquí gozándonos en este lugar. Amén. Dice la Biblia en Mateo capítulo número 5, versículo 14 y 16. Yo he titulado esta enseñanza El Evangelio y la familia. Una de las cosas que a mí más me asombra es cómo verdaderamente el Evangelio es una vida nueva. No es una serie de costumbres, no es una serie de tradiciones religiosas, sino verdaderamente es una vida nueva. Jesús llega a una persona, se hace uno con él y todo cambia, todo cambia, desde el corazón, el espíritu, absolutamente todo cambia. Y allí Jesús, en ese sermón de las bienaventuranzas, les está enseñando a quienes están allí escuchando su enseñanza. Decía: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede ¿qué? Esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La familia debe ser un referente de la obra de Cristo en nosotros. La familia quizás es el primer escenario, fuera de mi propia vida y de mi propio corazón, es el primer escenario en donde se lleva a cabo la práctica del Evangelio. Primero nosotros conocemos y escuchamos el Evangelio, lo creemos, lo recibimos, lo atesoramos. Comienza esa buena obra de Jesús en nuestra vida, la obra de Dios en nuestra vida. Y esas primeras personas que van a recibir ese efecto de una vida nueva son las personas que nos rodean. ¿Sí? Vamos a mirar nuestra vida como círculos concéntricos. Estamos Jesús y yo en la mitad, ¿cierto?
pero nosotros tenemos roles, tenemos contacto con otras personas, tenemos unas relaciones sociales. Entonces las primeras personas que van a ver ese efecto de esa vida nueva y que van a disfrutar y que tal vez se van a asombrar y les parecerá increíble, son las personas que están en nuestra casa. ¿Por qué? Porque la vida nueva de Cristo, la vida nueva en Cristo, hace que yo obedezca a las Escrituras, que yo ande por ellas, que yo las pueda entender y las pueda cumplir. Y obviamente una persona, cuando es tomada por Jesús y es transformada en su interior, sus conductas son totalmente ¿qué? Diferentes. Entonces, aquella persona que era irascible ya no es irascible, ya no es iracunda, ya no es explosiva, ya no es desordenada, ya no son con gritos, ya no son con ofensas. Si era rudo, pues ya deja de ser tan rudo. Si era violento, esa violencia desaparece y todo comienza a transformarse. Entonces, la luz del Evangelio debe brillar en nosotros y un referente para los hombres es la familia. Es la familia. Amén. Es la familia. Nosotros queremos ganar almas para Cristo. Demos testimonio de la obra de Cristo. Y como estamos hablando de familias, hagámoslo a través de ¿qué? De nuestras familias. Hermanos, el Evangelio en una vida es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios, ¿sí? Para salvación. Y si es poder, es porque va más allá de lo natural. ¿Listo? Lo que el hombre, lo que para de pronto la ciencia no fue posible, lo que el dinero no hizo en una persona, sí lo puede hacer el Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Y qué es salvación? Estábamos condenados, ¿cierto? Teníamos una condena sobre nosotros. Si moríamos, íbamos directo a cumplir el lugar de nuestra pena eterna en el infierno, ¿cierto? Pero apareció Cristo, murió por nosotros, vivió 33 años sin pecar, se entregó voluntariamente, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz por amor a nosotros. En Romanos dijo que se cumplió todo conforme estaba ¿qué? Escrito. Murió conforme estaba escrito, resucitó conforme a la Escritura. Y si usted es estudioso de la Biblia, usted va a encontrar profecías de Jesús desde Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, el Evangelio debe brillar a través de nuestra familia. El Evangelio debe llenar nuestra vida, ¿cierto? Y tal vez irradiarse hacia afuera, y el primer círculo que va a sentir ese efecto y a sentir ese beneficio es nuestra familia. Entonces, hermanos, aquí dijo Jesús, versículos atrás de esto dice que nosotros somos la ¿qué? La sal de la tierra, ¿cierto? Pero que si la sal pierde su sabor o la sal se desvanece, ¿con qué iba a ser qué? Salada. ¿A qué se refiere eso? No es que a donde quiera vayamos dañamos el ambiente o dañamos las cosas, no, porque ese es el concepto que se tiene, ¿cierto? Una persona salada es aquella persona que se le cae todo, que todo le va mal, ¿cierto? Pero nosotros somos la sal del mundo, ¿cierto? La sal de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que en nosotros se debe evidenciar el propósito de Dios en la familia. Que nosotros debemos vivir conforme a lo que Dios ha establecido para nosotros como familia. Pero si nosotros nos desvanecemos como familia, creyendo en Dios y teniendo al Salvador de nuestro lado, pues venimos a ser una sal sin sabor. Y es dura esa palabra porque dice no sirve que para nada, sino para hacer que hollada, ¿cierto? Echada. No sirve para nada. Si no es el Evangelio el que nos preserva en ese propósito de familia, ¿qué nos puede preservar? Una estadística en Colombia dice que para el año 2024, el año anterior, el DANE sacó el registro o el porcentaje de divorcios frente
a matrimonios. 4 de 10 matrimonios terminan en divorcios. Y si uno amplía más esos estudios, sale más o menos la cantidad de años que duraron. Por cada 10 que se casan, bien sea en notaría o bien sea de pronto en la iglesia tradicional que es reconocida como autoridad en Colombia para matrimonios, 4 se van a divorciar. Anteriormente eran 2 de 10, 1 de 10, 3 entre 20, pero las estadísticas han ido creciendo. Y dentro de ellos, muchos son de la iglesia. No lo dice la estadística, nos damos cuenta nosotros. Entonces, hermanos, si nosotros perdemos nuestro sabor, si nosotros que Jesús nos encomendó esa comisión de ir a brillar ante los hombres, de decirle a las familias, así es una familia, si en nosotros no se evidencia la obra de Cristo, ¿con qué vamos a hacer sal de este mundo? ¿Cómo vamos a decir Cristo vive? ¿Cómo vamos a decir Jesús es la luz del mundo? Entonces, hermanos, por eso Jesús tiene que llenar todo en nuestra casa. Y cuando digo todo, no es solamente lo bíblico, no es solamente lo musical, no es solamente la oración, no es solamente el ayuno, la vigilia, no es solamente el congregarnos, es todo. Desde nuestra manera de hablar, pensar, las intenciones de nuestro corazón, por qué estamos haciendo las cosas, qué es lo que nos motiva, absolutamente todo debe que reflejar a Cristo, porque Él no nos ha dado unas partes de vida nueva, Él nos ha dado una vida nueva, totalmente, y Él no hace remiendos, Él da corazones nuevos, Él no coloca remiendos, Él no coloca, Él mismo lo dijo. ¿Qué pasa si se pone un pedazo de paño viejo en un vestido nuevo? Que uno va a tirar del otro y finalmente se va a hacer peor esa rotura, ¿cierto? O nadie echa un vino nuevo en un odre viejo, ¿cierto? Porque se rompe y se desperdicia. ¿Sabe a qué hace referencia esa palabra? Al evangelio en nuestra vida. Entonces, no podemos esperar que Jesús ponga remiendos en nuestra vida. Y eso es lo que muchas veces, así se interpreta muchas veces el evangelio, como solamente un remiendo, como solamente ir cumplidamente un domingo, como solamente leer la Biblia y ya, pero en la casa todo al revés. Entonces no se puede un remiendo viejo en un vestido en un vestido nuevo. Entonces, hermanos, es hora de que nosotros le sigamos dando cabida. Yo sé que todos aquí amamos al Señor. Yo sé que todos estamos en ese proceso de crecimiento, pero es tiempo de mirar y permitir que Cristo llene todo en nuestro ser. Todo, absolutamente todo. Él decía que ellos sean uno como tú en mí y yo en ti, oh Padre, ¿cierto? Él y el Padre eran uno. Y Él nos pide que seamos uno con Él. Por eso en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy, ayúdeme por favor, a la puerta. ¿Y qué estoy haciendo? Llamando, ¿cierto? Llamando insistentemente. Hoy está sonando nuevamente la puerta del corazón de muchos. ¿Y qué pasa si alguno abre la puerta y oye su voz? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que Él va a entrar, ¿cierto? Y va a cenar, ¿cierto? Y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, hermanos, el evangelio y la familia deben brillar para dar testimonio ¿a quién? A los hombres. Si nosotros irradiamos esa luz a través de nuestra familia, créame, hermanos, que puertas se abren para la predicación del evangelio. ¿Qué pasa cuando una familia es unida?
¿Qué pasa cuando una esposa está contenta? ¿Qué pasa cuando un esposo habla de su esposa? ¿Qué pasa cuando en el trabajo conocen a la esposa, conocen a los hijos, conocen al esposo, conocen cómo se comunican constantemente, cómo es esa motivación? Conocen que esa persona se guarda los fines de semana, todos los días de semana, no se va con esas personas de pronto a malgastar su salario, sino que se va para su casa. ¿Qué comienzan las personas a ver? Un buen ejemplo. Y cuando están de pronto en momentos de charla de compañeros, esa persona va a comenzar a preguntarle cosas. Y esa persona en algún momento va a abrir su ¿qué? Su corazón. Y le va a comenzar a decir, mi matrimonio tal vez está ¿qué? Destruido. Chévere la vida que usted vive, le dirán. Oiga, usted sí, muy inteligente lo que usted hace. Yo no sé cómo hace para vivir sin ir a tomar, sin ir al casino, sin ir a jugar, bueno, en estos establecimientos. Y se abre una puerta ¿de qué? Del evangelio. ¿Quién lleva a esas personas? ¿Qué está esperando el Espíritu Santo ahí? Que usted abra la boquita, ¿cierto? Para que usted comience a decirle que no es usted, que no somos nosotros, que yo le entregué mi vida a Cristo y le entregué mi corazón a Cristo, y desde ahí todo, absolutamente todo que cambió, y que hoy en día tengo un hogar bendecido. ¿A cuánto les ha pasado eso? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Los estudiantes de la universidad vieron a mis hijos, vieron a mi hija, y son chicos que estudian ingeniería, ya están para graduarse. Y uno de ellos dijo, profesor, usted tiene una hija muy hermosa, qué bonito que sus hijitos pueden entrar, y se asombraron porque ella metió la manito en la maleta y bueno, y sacó lo que necesitaba, o sea, tenía acceso a todo lo que necesitaba. Fui y la dejé en la camioneta que la estaban esperando, y cuando volvimos teníamos un espacio y comenzamos a hablar. Y ellos comenzaron, después de las preguntas, profesor, pero hoy en día no se puede tener un hogar así. ¿Cómo hizo usted para encontrar una esposa así? Preguntaban. Yo le dije, no se encuentra en redes sociales, no se encuentra en una discoteca, no se encuentra vagando en la calle, no se encuentra coqueteando a uno y coqueteando ¿qué? A otro. Pero ya no hay, decían ellos. Yo le dije que sí hay, que ya no hay, que sí hay. Y le pregunté, ¿hay piedras preciosas? Dijo, sí, claro. ¿Dónde están? ¿Por ahí? ¿En cualquier esquina? Dijo, no. Dijo, ya le entendí, profe. Dije, donde no me entienda le pongo 0. Sí las hay. Aquí hay hartas, ¿verdad? Sus hijos, sus hijas son de esas personas. Amén. Yo lo creo así. Yo lo creo así. Yo lo creo así. Porque no somos nosotros. El valor que tenemos nosotros es estar unidos a Cristo. Lo que debemos expresar y testificar es que Cristo es en nosotros. Por eso el apóstol Pablo sufría y decía, hasta que Cristo sea que formado en nosotros. En nosotros. No se trata de las cosas que hacemos, se trata de que Cristo esté que en nosotros. Amén. Dice para que en el nombre de Jesús, Filipenses capítulo número 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo número 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de ¿qué? De cruz.
¿Qué tiene que ver esto con nuestro hogar? Que Jesús determinó ser obediente. Mire, hermanos, el sacrificio de Cristo no duró 3 días. El sacrificio de Cristo duró toda su vida. Él, desde que tenía uso de razón, la profecía en Isaías 7 dice que él comería mantequilla y miel hasta que supiera diferenciar entre lo que es bueno y lo que es ¿qué? Malo. De ahí en adelante habla y vemos a Jesús siendo un niño que decidió voluntariamente ser ¿qué? Obediente. Y usted sabe que ser obediente cuesta. Y de ahí en adelante, ¿a cuántas cosas? Fue la única persona que fue tentada en todo. El mismo Satanás se le apareció, ¿cierto? Tentándolo con absolutamente todas las cosas, con los reinos, los dominios de este mundo, con las cosas materiales como el pan, desafiando a Dios con cosas de tirarse del pináculo del templo, desafiando el poder de Dios como si Dios necesitara de demostraciones para creer que Él es grande. Entonces, Él se hizo obediente, hermanos, y en nosotros debe estar ese mismo sentir. Usted debe sentir, hermanos, la necesidad de ser obediente. Usted debe sentir la necesidad de vivir conforme a la palabra de ¿quién? A la palabra de Dios. Usted debe sentir la necesidad de amar. Usted debe sentir inquietantemente ser redargüido profundamente con la necesidad tal vez de perdonar, de aceptar el perdón que le están ofreciendo, de dejar ir libre a esa persona de la amargura en su corazón. Usted debe aceptar en su corazón ser obediente ¿a quién? A Dios, porque ese mismo sentir hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué Jesús le decía tanto a los discípulos que se guardaran de la doctrina de los fariseos? Porque ellos se creían justos, pero en su propia ¿qué? En su propia justicia. Ellos se creían que no debían nada. Ellos se creían que por el hecho de saber las escrituras, ¿cierto? Y de tener sus vestidos y ser reconocidos por el pueblo, ya con eso bastaba. Pero una cosa era lo que predicaban y otra cosa era la que vivían. Jesús les advirtió y les dijo a los discípulos: guardaos de la levadura de ¿qué? De los fariseos. Hermanos, lo más fácil y de lo que más advierte Jesús es que guardemos sus mandamientos, su palabra. Que nada hagamos por nuestra propia convicción y en nuestra propia sabiduría, sino que nos guardemos de cumplir fielmente cada palabra. Y eso mismo fue lo que aprendió de su padre. Si usted se va a Génesis, cuando Dios instruyó a Adán y Eva, les enseñó, les dio unas instrucciones. Ya después vino el pecado, ya después vino una cantidad de cosas y vino la ley. ¿Y qué era lo que Dios le advertía a Moisés? Que cuidara de poner ¿qué? Por obra todos los mandamientos. ¿Qué era lo que hacían cuando el pueblo ya pedía perdón? ¿Qué leían? La ley. Y se comprometían a cumplir fielmente. Y nuevamente Dios le enseñaba y le decía. Cuando Esdras, ¿qué fue lo que leyó con el pueblo? La ley. Cuando ya pasó Moisés y vino Josué, ¿qué fue lo que le encomendaron? Cumplir fielmente y que nunca se apartará este libro de ¿qué? De la ley, sino que meditarás, y usted se sabe el resto del versículo. Hermanos, hoy en día debemos guardar en pleno siglo XXI, en esta época digital, la palabra de Dios tiene el mismo poder. Nunca va a pasar, y esto es lo que debe gobernar nuestra vida. Asegúrese, por favor, hermano, que en su casa, en su familia, todo se esté ¿qué? Ajustando a lo que dice que la palabra de Dios, y que haya en nosotros ese sentimiento, ese deseo voluntario, esa necesidad de ser
obedientes. Muchas veces se nos ve ánimo para muchas cosas, ¿cierto? Amanecemos de pronto, no sé, con el deseo de ver nuestra casa diferente y nos levantamos temprano, ¿cierto? Tomamos nuestras armas, escoba, recogedor, trapito, trapero, ¿cierto? Comenzamos a mover de aquí para allá porque hay un deseo en nosotros. Y cuando alguien llega a la casa, inmediatamente se va a sorprender, dice, uy, qué casa tan bonita, cambiaron. ¿Por qué? Porque hay deseo. Cuando una persona tiene deseo de trabajar, ¿cierto? A esa persona se le ve la voluntad y el sentir de trabajar. Y es agradable cuando alguien llega a una oficina, a un lugar, a una empresa, cuando uno se sube de pronto en un taxi, ¿cierto? Y esa persona comienza a hablar y se goza de su trabajo, se le nota. ¿Cómo será, hermanos, que así debe percibir el mundo nuestro deseo de querer hacer lo que Dios ha mandado? Que así vean los hombres la luz que está en nosotros. Y el primer reflejo, el primer testimonio luego de mi vida será con quienes yo vivo. Con quienes yo vivo. Entonces, que haya en nosotros ese sentir, hermanos, de obedecer la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Efesios 5:21? Allí dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Unos a otros. No habla de un sometimiento autoritario, no habla de un sometimiento violento, no habla de un sometimiento impulsivo. Habla de un sometimiento, pero en el temor ¿de quién? De Dios. Si yo me someto a otra persona es porque amo a quién? A Dios. Es porque temo a Dios. No es el miedo a que Dios me castigue por no hacerlo. Es el temor que yo tengo porque lo amo a Él y porque creo en Él. En el hogar conviven padres e hijos. Y allí nos dice Dios que debemos someternos los unos a los otros. ¿Cómo es llevar eso a la práctica? ¿Cómo es poner en práctica en mi casa el sometimiento unos a otros? Primero, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos cómo se hacen las cosas. Segundo, los padres en casa debemos tener autoridad. Autoridad en el temor de Dios. La casa debe tener una cabeza. La casa debe tener unas reglas. ¿Cierto que sí? Todo en el temor de ¿quién? En el temor de Dios. Los padres, ya en la parte práctica, debemos respetar a nuestros hijos, amarlos, reconocer que ellos son diferentes a nosotros y con mucha paciencia, pero con temor de Dios, tratar de entender esa brecha generacional y la era en que ellos viven y la que nos tocó a nosotros. Ya las personas de hace 10 años están desactualizadas con respecto a hoy. Ya la inteligencia artificial hace de todo, de todo, de todo, de todo. Diagnostica, compone, digita, edita, realiza diseños. Muchas personas en el mundo entero están siendo reemplazadas por alguien que sepa utilizar inteligencia artificial. Porque ya no se necesitan muchas mentes o muchas manos para hacer un plano, para hacer una maqueta, para hacer unos cálculos, para hacer un pronóstico, para analizar unos datos, para hacer un informe, para hacer redacciones, para muchas cosas. Alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial puede realizar absolutamente todo eso. Lo puede programar, puede conectar de internet, puede telecontrolarse desde cualquier dispositivo, desde el otro lado del mundo, desde la luna controlan máquinas acá, desde la estación espacial, la que está afuera. Entonces nosotros debemos ¿qué? Respetar a nuestros hijos, entender que ellos son diferentes a nosotros, pero respetarlos. También debemos escuchar sus perspectivas y sentimientos. Me parece, es una opinión personal muy egoísta,
decirle a un hijo, es que a mí me tocó así y a usted también le va a tocar ¿qué? Lo mismo. Me parece en lo personal, está bien enseñarles a trabajar. A los hijos varones hay que enseñarles a ¿qué? A ser varones. A los hijos varones hay que enseñarles a trabajar, a tener responsabilidad, a respetar, a orar, a buscar a Dios, a congregarnos, a leer la Biblia, a servir a Dios. A las niñas hay que enseñarles a ser señoritas. ¿Quiénes son las encargadas de enseñar en casa a las niñas en su parte femenina? La mamá, ¿cierto? Hay una parte, no recuerdo bien en la Biblia, donde dice que las jovencitas aprendan de qué, de las personas mayores. No recuerdo bien cómo dice. Pero hoy en día, de las ancianas. Las ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a Dios. Ahí están. Pero ¿quiénes están enseñando hoy a nuestros hijos? Influencers. Los padres no sacan 5 minutos para hablar con sus hijos y los influencers los bombardean con miles de videos a diario, donde les enseñan vocabulario, donde les enseñan moda, donde les enseñan costumbres, donde les enseñan términos, donde les enseñan cosas raras. Y después nosotros preguntándonos, ¿de dónde salió esto? Y es que usted tiene que, pero si no ejercemos con temor de Dios nuestro rol, el mundo, ¿quién está más interesado en la destrucción de las familias si no es el mismo diablo, hermanos? ¿Usted cree que Él quiere que nuestros hijos sirvan a Dios? ¿Usted cree que Él quiere que ellos crezcan pensando en formar una familia, en establecerse con un esposo, con una esposa, que se guarden hasta el día de su matrimonio, que quieran servir a Dios? ¿Usted cree que Él piensa eso? No. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando una familia, imagínense que un jovencito de esto sea tomado desde muy pequeñito a servir a Dios, y sea instruido, ¿qué será de él el día de mañana? Una familia que va a brillar y va a ser testimonio. Ellos serán la sal de la tierra, pero si se desvanece, si nos desvanecemos nosotros, ¿qué será de ellos? Si nuestra luz está allá, sí, yo cada domingo está ahí, como que sí, como que no, ¿cierto? Hermanos, la luz del Evangelio debe brillar a través de nuestras familias. Los hijos deben honrar y obedecer a los padres y a sus figuras de autoridad. Ya dijimos que muchas veces hay hogares que tienen estructuras diferentes y hay figuras de autoridad en casa que no siempre son los papás. Hay hijos que están bajo padrastros, madrastras, hay hijos que están bajo la autoridad de sus abuelitos, pero los hijos, sea que sea la estructura, deben aprender a qué, a honrar y a obedecer a los padres. Así debe brillar la luz en ellos. Entonces, ¿qué les debemos enseñar a ellos? La obediencia. ¿Y cómo se la enseñamos? A través de la nuestra. A través de la nuestra. ¿Qué dice Deuteronomio 6:6? Y estas palabras las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. ¿Cuándo? Ahí dice que cuando se acuesten, que cuando se levanten, ¿cierto? Cuando vayan ¿por dónde? Por el camino, ¿cierto? Que las escribirán ¿en dónde? En las paredes, en las puertas. Deben estar ¿qué? Presentes. Ese modelo lo dio Dios. Y ese modelo es efectivo. La repetición y la repetición y la repetición y la repetición hacen que ¿qué? Que uno grabe, retenga, ¿cierto? Y de tanto que se repite eso, se convierte en una verdad en nuestra vida. Si hacemos eso, no solamente llevarlos a la escuela dominical a que le enseñen allá las profesoras. Está bien, hay que hacerlo, pero la responsabilidad de repetirle las palabras ¿de quién es? De los papás. Entonces, hermanos, no solamente estamos llamados nosotros a brillar
nosotros, sino que estamos llamados a transmitir y hacerlos brillar a ellos. No solamente estamos llamados a preservar nuestra sal, nuestro sabor en esta tierra, sino estamos llamados también a impregnar a otros para que ellos también sean sal. El pensar solamente en mí, en mi salvación, en pensar en que Dios me utilice, en pensar solamente en ir yo solamente a la iglesia, en buscar solamente a Dios yo solo, teniendo de pronto un mal sentimiento contra mi familia, orando aquí para que Dios los toque, para que Dios los trate. No, hermanos, debemos es orar para que Dios que los traiga y que ellos vean en nosotros reflejado que el amor. ¿Qué pasa cuando una esposa tiene un esposo que no es creyente? ¿Qué dice la Biblia? Que ésta debe ganarse a su esposo a través de su ¿qué? De su testimonio. Del testimonio. Yo no sé si aquí hay hogares así, yo creo que sí. Hermanos, es a través de ¿qué? Del testimonio. Yo no sé si usted le cree a Dios, yo creo que sí, ¿cierto? Es a través de ¿qué? De mi testimonio. ¿Cuál testimonio? El de la obediencia, el del respeto, el de la honra, el del buen trato, el del perdón, ¿cierto? Hermanos y hermanas, por más dura que sea la circunstancia, porque nadie sabe la situación que se vive de puertas adentro. No importa cuán dura sea la circunstancia, pero si le creemos a Dios, ya Él se encargará. Ya Él se encargará. Si usted se decide hacer del evangelio el sendero por el cual usted va a guiar a su familia, hermanos, no está solo. Dios está con nosotros. Dios está con usted, hermano. Y no tema, simplemente crea, avance. Así como cuando los sacerdotes veían el río, ¿cierto? Y venían persiguiéndole. No había escapatoria. Atrás venía ¿qué? El ejército, la destrucción, la muerte. Pero Dios le dijo que avancen. Hay un río. Tírese. Y apenas pusieron ellos la planta de sus pies, ¿qué pasó? Las aguas se separaron. Se separaron. ¿Listo? Entonces es cuestión de ¿qué? De creerle a Dios. Los hijos, Efesios capítulo número 6, versículos 1 al 9. Allí dice, los hijos deben obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La obediencia tiene unas características. La obediencia es hacer lo que se me dice que haga, en el tiempo que se dice que se haga, de la manera como me dicen que la haga y con una buena intención. Repito, la obediencia tiene 4 características para hacer la enseñanza. La obediencia es hacer lo que se me dice que se haga, en el tiempo que se me dice que se haga, de la manera como se me dice que se haga y teniendo una buena y sana ¿qué? Intención. Yo no sé si usted ha leído la historia cuando el pueblo de Israel fue a una ciudad y Dios le había dicho no traigan nada de allá y no traigan a nadie. Y cuando ellos fueron allá, tuvieron misericordia por unos jóvenes, por unos niños y por unas mujeres, creo que fue. Y las trajeron. No, pero es que los vimos y los trajeron. Trajeron hacia ellos destrucción. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que no. De pronto uno juzgaría, no, pero es que está bien, o sea, pues, pero Dios le había dicho que no, que ninguno. Ahí entonces comienza ¿qué? La obediencia a trabajar en nosotros. Hermanos, no es a nuestra manera, es a la manera de ¿quién? De Dios. ¿Y qué pensamientos tiene Dios para nosotros? ¿Pensamientos de qué? De paz, pensamientos de bien, pensamientos de bendición, pensamientos de unidad, pensamientos de crecimiento, pensamiento de usarnos grandemente, pensamientos de abundancia, pensamientos de bienestar. Todo lo que nosotros queramos para nuestros hijos está en Dios. Y a eso Él lo llama añadiduras. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán ¿qué? Añadidas.
que sea el crecimiento espiritual y el buscar el reino de Dios una prioridad como cabeza en mi casa y como familia. Bueno, familia, vamos a buscar el reino de Dios. Vamos a hacer las cosas como Dios dice que se hagan. Los papás que son solteros deben respetarse a sí mismos, deben establecerse límites para proteger su bienestar y el de sus hijos. Hay una lista, hermanos, de desafíos comunes que hay en los hogares y que tratan del amor y el respeto. Sabemos que ningún hogar es que perfecto. Todos enfrentamos desafíos, unos más frecuentemente que otros. Sin embargo, la Biblia nos da herramientas para superarlos. ¿Cuáles son esos ejemplos? ¿Qué dificulta el amor y el respeto en nuestro hogar? Las discusiones. Las discusiones constantes. Las discusiones generan una grieta. Sobre esa misma grieta se va haciendo ¿qué? Más profunda, hasta que ya no se puede sostener el muro, ¿cierto? Y se va a caer. Una grieta significa unidad o división. División, y una casa dividida contra sí mismo no puede ¿qué? Permanecer. No permanece, sea la casa del que sea, del apellido que sea, del estrato que sea, no permanece. Tarde o temprano, ¿qué pasa? Se va a caer. ¿Qué otro desafío tienen los hogares? Resentimientos guardados. Resentimientos guardados. Hay ofensas que se causaron hace poco o hace mucho tiempo, pero que todavía hacen mella en las vidas. ¿Qué hacer con esas heridas tan profundas? ¿Qué hacer con esas experiencias de vida que nos marcaron tan profundamente que cada vez que la persona se acuerda, revive ese momento y retrocede 10, 20, 30 años atrás cuando pasó? Lugar, fecha, hora, clima, día. Y vuelve nuevamente de pronto esa mala palabra o esa acción o lo que haya sido y recobra vida en eso. ¿Qué hacer con eso, hermanos? ¿Qué podemos hacer cuando eso venga a nuestra mente, a nuestro corazón? Que salimos gozosos de congregarnos, ¿cierto? Pero llega nuevamente ese momento. Y volvemos otra vez a llorar sobre lo mismo y volvemos a empezar. ¿Qué hacer? Porque el dolor es real. La situación es real. Lo que pasó fue real. ¿Qué hacemos con eso? Hermanos, no nos queda más sino entregar eso a quien pagó el precio por nosotros. Ir a descargar eso, hermanos. ¿Cómo se hace? No sé. Lo único que le puedo decir es que Dios está en todas partes, y yo creo que si usted entra de rodillas en su habitación y usted en fe le dice: Señor, mire, y usted le abre su corazón y comienza desde lo más profundo de su corazón a decirle lo que Él ya sabe, pero Él quiere escucharlo ¿de qué? De su propia voz. Él quiere recoger esas lágrimas en su redoma y tal vez moldear con esas mismas lágrimas y hacerle un barro nuevo para forjarlo de nuevo y formarlo, hermanos. Yo creo que Dios va a escuchar eso, porque en la intimidad, lo que se ora en lo secreto, Dios está aquí para escucharlo y para recompensarlo. ¿En dónde? En lo público. Nadie más lo puede hacer, hermanos. Busque ayuda también. Busque ayuda. Están los pastores, están las hermanas, están personas que están ungidas por Dios, capacitadas por Dios para guiarle tal vez en un proceso de ¿qué? De oración. Jesús dijo: orando, perdonad. Y en oración nuevamente que deje ir eso. Entréguelo, no lo tenga más. Entréguelo, dígale: Señor, yo te entrego esto. Yo te entrego esto porque quiero ser libre de eso. Que mi corazón ya no esté lleno de dolor, que mi corazón ya no esté lleno de resentimiento, que mi corazón y mi mente no estén ocupadas de ese mal recuerdo, de esos malos recuerdos, de ese golpe, bueno, de lo que haya sido. Señor, yo quiero que mi corazón esté lleno de tu palabra, de tu gozo, que nada me lo quite. Ven, Señor, ven a mi vida, lléname
Dame de esa comida, dame de ese pan, de esa agua que eres tú. Porque dice que de él come y bebe nunca más volverá a tener ni hambre ni sed. Lléname. Pidiéndole creo que es la única manera que se puede hacer. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué le podemos dar a Dios? Señor, vea, yo le doy esto y usted por favor quíteme esto. No. Solamente tenemos nuestra vida y nuestra naturaleza para decirle, Señor, ayúdame a mí. Falta de comunicación también en los hogares. Cuando hay discusiones, cuando hay resentimiento, la comunicación está ¿qué? Interrumpida. Y comunicación no son solamente el saludo, la comunicación es el enterarse de todo. Una comunicación de doble vía, de activa escucha. Que yo hablo, pero también que pongo cuidado. Y no solamente pongo cuidado, sino que hago. Me intereso por lo que esa persona me está hablando. Si hay falta de comunicación, hermanos, hay inconvenientes. Hay un desafío que debemos afrontar. La comunicación tiene que ser ¿qué? Restablecida. ¿Qué fue lo que se perdió con el pecado entre Dios y los hombres? Se perdió la comunión. Y eso nos sirvió para quedar condenados. Y tuvo que venir Cristo y gracias a Dios estamos ahora reconciliados. Pero cuando un esposo, una esposa, unos hijos con papá, con los suegros, con la suegra, hermanos, entre hermanos no hay comunicación porque no se pueden comunicar, no se pueden ver, no se pueden encontrar. Hermanos, ahí hay un desafío y es necesario atacarlos. ¿Qué tal el Señor venga esta noche? Porque argumentos tenemos, no, pero el Señor lo que pasa es que me hizo esto y no, yo considero que, yo pienso que no, hermano, no es válido. Eso está quitando lugar a Dios en nuestro corazón. Nosotros venimos y le pedimos, Dios, dame más, 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 pero ¿a dónde lo voy a meter si su corazón está lleno? Hay más, pero ¿dónde va a estar eso si la mente está llena? ¿Dónde va a entrar eso si está lleno de cosas que no convienen? Entonces saquemos eso y démosle cabida a lo que Dios tiene para nosotros. El estrés de las finanzas, la economía es uno también de los factores que afecta el hogar. El hogar. La crianza de los niños. Están los extremos. Están los padres ultra autoritarios y están los padres permisivos. En la casa manda el hijo. Y a veces se dice por allí, por este lado, que no, y allí se dice, ¿por qué no? Y el hijo sabe, yo no me voy para allá, yo me voy a ir por allí. Entonces, la crianza de los hijos, hermanos, es uno de los desafíos que debemos afrontar. La pérdida también de un ser querido. Muchas cosas, hay desafíos, pero hermanos, el Evangelio puede con todo eso, amén. Dios puede con todo eso. Por eso, hermanos, ¿qué le vamos a hacer? Solos no podemos, solos no podemos. Debemos darle lugar a Cristo en nuestro hogar para que Él sea quien gobierne nuestra vida. Debemos darle lugar al Evangelio. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para superar esos obstáculos? Porque ya vimos algunas de las necesidades, pero toca mirar las oportunidades. La oración eficaz del justo. No, hermano. Otra vez, le voy a dar otra oportunidad. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración puede unir a la familia, ¿cierto? También orar en familia por el amor, por el respeto, pedir a Dios sabiduría para poder resolver ¿qué? Los conflictos. Pedir a Dios sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? De la boca de ¿quién? De Dios. ¿Y de dónde está lo que Dios dijo en su boca? En la palabra de ¿quién? De Dios. Comunicación efectiva. Hermanos, hay que urgentemente restablecer las comunicaciones. ¿Usted sabe cuál es el objetivo militar
número uno en un combate? El del radio. El del radio. Esa persona que lleva, bueno, los que son militares, los que llevan ese radio, ¿cierto? Porque ese radio es el que puede pedir el apoyo, ¿cierto? Pero si no hay apoyo y los tienen rodeados, pan comido. Pero si el del radio está por allá, ¿cierto? Y logra llamar al apoyo, pues el apoyo viene y ¿qué? Y levanta el resto. Entonces, es necesaria la comunicación efectiva. Expresar sentimientos de forma constructiva. No solo buscar ganar con argumentos, no es que yo soy el que debo tener la razón, sino más bien encontrar soluciones que honren a Dios. Debemos también aprender a identificar cuáles son los problemas a tiempo. Debemos también aprender a expresar nuestras inconformidades. No me gusta esto, pero decirlo sin atacar y decirlo sin ofender a la otra persona, sino más bien con el objetivo de ¿qué? De mejorar, de expresar. Debemos expresar el dolor sin atacar y buscar ¿qué? Soluciones juntos y basados en la palabra de Dios. Practicar el perdón a diario como un estilo de ¿qué? De vida, entendiendo que somos humanos y que todos fallamos y que necesitamos de la gracia. Hermanos, no armemos una tormenta en una gota de agua. No la armemos. Jesús lo ofendían, pero él pasaba ¿por qué? Por alto la ofensa. Él pasaba por alto. Y para finalizar, modelado del carácter de Cristo, ser ejemplo para los demás en el hogar preguntándose, ¿qué hubiera hecho Jesús en esta situación? ¿Cuántos dicen amén? Démosle gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra con la cual tú nos has instruido en esta noche. Gracias, Señor, por darnos el evangelio, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos conocer, Padre amado, cuál es la forma, cuál es el camino, cuáles son las herramientas que tenemos, Señor, para trabajar en nuestro hogar, Dios de la gloria. Permítenos, Señor, que podamos ponerlo en práctica, Señor, y que podamos seguir creciendo como familia y que nuestra familia, Señor, sea esa luz que da testimonio, Señor, de la grande obra de Jesucristo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Amén.